Bueno, la primera pregunta habla de una compañía de vehículos que están interesados en saber cuál es el color de carro predilecto y se le preguntó a 3.500 personas. Entonces, la pregunta es que a partir de la información que nos dan en la tabla, hay que saber el porcentaje que representa el número de mujeres de la zona oriente con respecto al total de personas en su zona. Entonces, lo primero que hice es hallar estos dos valores que me faltaban. Simplemente sumé los valores que estaban y los resté con el número total y me daba el resultado. Teniendo en cuenta que son 50 mujeres en la zona oriente, hice la siguiente operación. Entonces, primero, sabiendo que son 50 mujeres en el oriente, hice una regla de 3 simple para poder saber el porcentaje. Entonces, el 250 representa el 100%, que es el total de mujeres en el oriente. Y el 50% necesitamos saber qué porcentaje es. Entonces reemplacé 100% por 50 sobre 250 y nos da que el porcentaje de mujeres en el oriente equivale al 20%. La tercera pregunta decía que se le preguntó a 40 personas sobre la cantidad de personas con las que trabajaba o estudiaba y nos dieron una tabla con los diferentes datos. Entonces la pregunta A decía que había que construir una tabla de frecuencias con 5 intervalos. Entonces la frecuencia absoluta, yo por ejemplo aquí fui tachando los diferentes datos y la cantidad de datos con los diferentes intervalos y la frecuencia acumulada, que el primer resultado es el mismo, 7, y después se sumé 7 más 14 me dio 21, 21 más 12 que me dio 33 y así sucesivamente. Y así la tabla de frecuencias. En el punto B nos piden hallar el rango, la varianza y la desviación estándar. Primero hice el rango, que es pues el dato mayor menos el dato menor. Entonces, según la tabla de datos, el dato mayor es 98 y el dato menor es 7 y nos da un rango de 91. En la fórmula para datos agrupados, para hallar la varianza, dice que es la sumatoria de X, que significa la marca de clase, menos el promedio a la 2 por la frecuencia. Entonces yo aquí, la marca de clase es la mitad de los intervalos, entonces pues la saqué acá a un ladito y las frecuencias de cada uno de los intervalos. Entonces hice lo del promedio, que es la marca de clase por la frecuencia sobre el número de datos. Esto lo hice acá a un ladito para que no me ocupara mucho espacio. Esto me dio, la suma de esto me dio un total de 1735,5 y lo dividí sobre 40 el número de datos y me dio el promedio, que es 43,4. Luego reemplacé los datos en la fórmula. Entonces pues todo esto lo hice en la calculadora porque es un procedimiento muy largo, pero lo hice de esta manera, pero con cada uno de estos datos. Y esto me dio un resultado de 15.767,75. Lo dividí entre el número de datos, que es 40, y me da que la varianza es 394,2. Y dice que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, lo que hice fue sacarle raíz a este valor y me da que la desviación estándar es de 19,85.